Hola, ¿qué tal? ¿Te interesa saber dónde encontrar los gaps dentro de Thinkorswim? ¿Saber qué acciones hicieron gap el día anterior? No, pues quédate en este video. Esto es Bolsa para Todos. Si te gusta el video, dale like, suscríbete. Pensamos. Bueno, pues listo. Bienvenidos. Muy buenos días. Gracias por estar en este sábado, ahora en esta plática que vamos a tener acerca de cómo podemos encontrar los gaps dentro de Thinkorswim. Y específicamente, bueno, pues, ¿para qué nos sirve encontrar esos gaps? Ya habíamos tenido un video específicamente en días pasados, otro video, donde habíamos visto de qué se trata los gaps, es decir, un gap que es un hueco entre velas diarias, semanales o mensuales. Bueno, pues, ¿por qué hacen esos huecos las velas? Simplemente es el movimiento del pre-market y el post-market. Ya lo habíamos tenido en un video. Ahora, ¿dónde podemos encontrar acciones que hayan hecho gaps desde el pre-market? Bueno, pues para ello, suponiendo primero que tenemos, nosotros en ese momento estamos en el pre-market, suponiendo que estamos en el pre-market, bueno, pues lo que queremos ver es en velas diarias donde hay un gap. Entonces, nos podemos ir para ampliar un gráfico en esos tres puntitos y tres rayitas. Después le damos maximizar y en ese momento ya tenemos amplio el gráfico en esa zona. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, irnos para poner en velas diarias en la temporalidad aquí a la derecha del engrane. Ponemos en la temporalidad velas diarias. Y ahí, por ejemplo, podemos ver de Tesla que pues recientemente hubo un gap. Esta zona de aquí ya sabemos que de aquí a aquí hubo un gap. ¿De acuerdo? El gap entonces es un espacio, un hueco entre dos velas que se da por el movimiento que tiene la acción dentro del pre-market, las horas después de la sesión. Pero entonces, ¿dónde podemos detectar para nosotros tener una estrategia de gaps, de cierre de gaps, por ejemplo? ¿Dónde podemos detectar acciones que tengan gap antes de que abra el mercado? Bueno, pues en este caso nos vamos a los watchlists que ya tenemos. Nuestro watchlist de call o put, o podemos agregar un nuevo watchlist, ya saben, también tenemos un video donde ya sabemos dónde agregar watchlist acá abajo en los gadgets. Seleccionas en el símbolo más y te metes aquí donde dice watchlist y ahí puedes seleccionar un nuevo watchlist que lo pones aquí arriba. Por lo pronto los voy a cerrar. Ahora fíjense bien, en los watchlists nosotros podemos tomar cualquiera de ellos, por ejemplo el que tengo hasta acá arriba que dice call, y en este watchlist lo que voy a hacer es darle un clic. Y después aquí tengo varias líneas, varias filas para poder ingresar en ellas. Sobre todo me interesan las que están aquí donde dice public, todas las que están públicas, es decir, los diferentes menús de watchlist públicos que ya tiene creados Thinkorswim. Entonces, para ello voy a meter primero, para ver los gaps, en orden alfabético, como está aquí, pongo el watchlist en la letra G. En este caso, bueno, pues en la letra G es de la F a la N y aquí dice futuros, Orex, gap down, gap up. Esos son los que me interesan. Seleccionar los gap down o los gap up. Por ejemplo, si quisiera ver las acciones, como ahorita está cerrada la bolsa, es día sábado, las acciones que el día de ayer al cierre hicieron un gap down o un gap up, bueno, pues le doy, por ejemplo, un gap down. Un gap down es un gap bajista, es decir, que tienen las acciones que están aquí un hueco hacia abajo en velas diarias. Por ejemplo, me voy a ir a cada una de estas. Para ponerlo acá, simplemente arrastro la acción. Con el mouse, simplemente lo que hago es seleccionar la acción y la arrastro a la parte derecha. Entonces, le doy un clic, lo sostengo al nombre y lo mando para acá. Se dan cuenta, ahí esa flechita tiene ya un símbolo más, que quiere decir que ahí lo va a agregar esa acción. Entonces la pongo y ahí me puso la acción CS, la primera que acabo de darle clic. Y si me voy a la última, la del día de ayer, es decir, la vela del día de ayer, que es esta de aquí, bueno, pues ahí podemos ver precisamente que esa vela hizo un gap, que esa vela está haciendo un gap de aquí a acá. ¿De acuerdo? Ese espacio nosotros lo podemos aprovechar, por ejemplo, con una estrategia de cierre de gaps. ¿De acuerdo? Perdón, esto se apareció. Podemos hacerlo con una estrategia de cierre de gaps, en donde sabemos posteriormente que este gap
va a ser cerrado para llegar a esta zona. Ya tenemos un video aquí en YouTube donde ya se ve de esa forma. ¿De acuerdo? En el canal de YouTube de Bolsa para Todos. Bueno, entonces ese es un gap down. Todos los que están aquí entonces son gap down. Todos los que están en este listado. ¿De acuerdo? Solamente gap down. Por ejemplo, si yo quiero ver otro gap, todas estas son gap down. Entonces me voy a Dish, lo pongo a este lado, y Dish entonces también hizo un gap down. Ahí está. HPP también hizo un gap down. Repito, ¿esto en qué me sirve? Pues que el día lunes puedo hacer una estrategia de, en este caso, el gap down. ¿De acuerdo? Aquí hay otro gap. Todos estos, el que ustedes elijan, va a tener un gap. ¿De acuerdo? Todos estos. Por ejemplo, vamos a esta acción. Ahí está otro gap. Vámonos a esta acción de acá. Ulta tiene un gap. Una acción que se mueve muy bien, por cierto, Ulta. Tiene alta volatilidad, digámoslo así. Entonces, estas acciones, repito, nos ayudan para tener estrategia de cierre de gaps. ¿Y cómo las ponemos acá? Arrastrándola de aquí para acá con el mouse. Ven ustedes. Ahí estoy sosteniendo el clic del mouse. Clic normal, lo suelto y se pone la acción. ¿De acuerdo? Es la forma más sencilla de hacerlo. Otra forma es que aquí tengo el número 1. Acá le puedo poner el link del número 1. Y entonces al darle un clic acá, me la pone de este lado. Al darle un clic aquí, me lo pone de este lado. Al darle un clic en cualquiera de estas, me la pone acá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a dar un clic a donde dice EFR, le doy un clic y me pone acá EFR. ¿De acuerdo? De cualquiera de las dos formas lo pueden hacer ustedes. Ahora, esos son los gap down. Para los gap bajistas, donde la vela actual está más abajo con el hueco que la vela de ayer, la vela anterior. Pero ahora, ¿cómo puedo poner los gap up, los gap alcistas? Bueno, pues simplemente le doy un clic aquí y me voy otra vez al orden alfabético public entre F y N y ahora dice gap up, los gap alcistas. Le doy un clic y ahí vienen todas las acciones que el día de ayer, viernes, tuvieron un gap alcista. Es decir, que subió su valor contra la vela anterior. Voy a darle aquí clic en Nvidia, por ejemplo, y vean ustedes que Nvidia tuvo un gap up. Claro, la vela fue roja, pero fue alcista el gap, que es lo que nos interesa. No cómo terminó la vela, si roja o verde, sino que hubo un gap de aquí para acá. ¿De acuerdo? Ahí subió en los huecos desde el cierre de ayer, o el cierre de la vela anterior, contra la apertura del día de hoy, fue alcista y cerró alcista. Bueno, más bien, perdónenme, cerró arriba el gap. Aunque fue vela roja, cerró arriba del cierre de ayer. Por ejemplo, si le doy ahora aquí en Coin, pues también es alcista. ¿De acuerdo? El gap. Si le doy en Bidu, pues fue alcista. Muchas acciones el día de ayer fueron alcistas. El día de ayer viernes. Pero no solo que sean alcistas, pudo haber sido una vela roja, como ya lo dijimos en Nvidia. En Nvidia fue una vela roja. La diferencia es que hubo un gap, que eso es lo que está buscando nuestro watchlist public de gaps. Entonces podemos ver gaps up y gap down. Y podemos tener los dos. Por ejemplo, aquí tengo los gap up y acá abajo puedo poner los gap down. Los puedo tener al mismo tiempo. Y entonces rápidamente puedo poner por ejemplo, en dos columnas, en dos gráficos, puedo tener los gap up, aquí con el número 1, y con el número 2 puedo tener los gap down. Por ejemplo, aquí le puedo dar el link del número 2, y aquí me pone todos los gap down. Por ejemplo, puedo poner ¿de acuerdo? O puedo poner este de aquí, y este me lo pone acá. A ver, uno que se vea más, ahí está. Puedo poner velas diarias. Entonces aquí hay gap down, acá hay gap up, y así puedo estar buscando yo en el pre-market, antes de que abra el mercado, bueno, pues puedo ponerlo para ver qué es lo que sucede en pues el mercado normal, es decir, qué es lo que voy a hacer, qué estrategia voy a llevar a cabo. Quizá de velas kicker, que ya hemos aprendido en el curso, quizá de velas estructuradas, que ya hemos visto en los cursos, y que los que están en este momento aquí, que es Javier, Wilmer, los vamos a ver en el curso. Y bueno, hemos visto ciertas estrategias. María Eugenia ya las vio, por ejemplo, de estrategias de velas kicker, velas estructuradas, estrategia de fallos. Nos puede ayudar el detectar rápidamente nuestros watchlists dónde queremos entrar. Entonces, por ejemplo, en FedEx, el día de viernes hizo un gap, ya sabemos que este gap puede ser cerrado y lo analizaremos para poder entrar a alguna estrategia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto es una vela
estrategia de velas estructuradas, en donde aquí la vela se volvió roja porque ya tenemos dos velas verdes, etcétera. Todo lo que hemos aprendido en los cursos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de poner en nuestros watch lists, buscar donde hay gaps, ya sea gap up o gap down. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. Es muy sencillo este tema, chicos, y es importante que Sí, lo tomemos para ello. Sí, adelante. sí, por ejemplo, Adelante, el Juan. día lunes que abra el market y tiene uno las listas, el watch list de Gap Up y Gap Down, me va a estar Ajá, mostrando el gap que hizo el día viernes, por decirlo así. ajá. Pero, ¿cierto? Sí, pero No no, es el no, que no está te... haciendo ese mismo día, no es el que va a ser el Ah, lunes. ya te Ajá, entendí. No, es el gap que hizo del día anterior, con el día ajá. anterior. Antes de que abra el mercado, por supuesto, antes de que abra. Si tú entras durante, ya que abrió el mercado y entras a estos listados, entonces te daría el gap que está en ese momento, ya incluyendo lo de ese día. Ok, ajá, ok, esa era mi ¿Comprende? duda. Sí, Y otra como aquí. duda, maestro, Ajá, otra adelante, duda. Javier. Ahorita que empezó, usted abrió el de Tesla. Sí, Había un gap ahí anteriormente, no sé si puede me hacer el favor y lo abre el claro, me gráfico voy a de meter. Tesla. Claro que sí, aquí me Había meto. un gap ahí que usted mostró. Ah, Ajá, a ver, vamos a entrar ahí. ah, A este de aquí, ¿no? ¿O cuál? ajá, Este es sí, 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 Tesla, ese de ¿sí? ahí. Ok, Eh, eh, este. ajá, esas dos velas verdes, la que sigue es una vela doji, la rojita esa, ajá. Correcto, sí. Se podría considerar que ese gap ya fue cerrado o en algún futuro tenía que venir a cerrarlo por completo, ese Ok, gap, porque sí, parece que lo tiene que venía a cerrarlo cerrar. totalmente. El gap es de aquí Ajá, a acá, ¿de sí. acuerdo? Entonces, se considera cerrado cuando alguna vela toque este nivel, So, en algún futuro podría cerrarlo cerrarse, ahí. Porque correcto. ese doji no lo cerró, ¿cierto? No lo cerró, estuvo muy cerca con este Ajá. pabilito, estuvo muy cerca, pero no lo cerró efectivamente. Eh, pero como bien dices, podría ser cerrado, no necesariamente tiene que ser cerrado, ¿de acuerdo? Porque esto puede seguir subiendo, subiendo, subiendo. Aquí las acciones en vez de subir, de bajar, puede subir. Y entonces aquí nunca tocará esta zona, nunca tocará esta línea para cerrar el gap. Puede ser que nunca lo toque. Por eso es que en las estrategias no solamente nos vamos a basar, sí nos sirven los gaps, pero no solamente podemos usar la estrategia de cierre de gaps. Podemos usar otras estrategias. Por ejemplo, aquí una estrategia que nos hubiera ayudado y y que ya aprendiste en el curso, Javier, una estrategia es que estas son velas estructuradas, ¿te acuerdas? Que lo comentamos. Sí, Y por lo tanto, ¿por qué se dio esta vela roja? ¿También te acuerdas, Javier? Porque sí, las porque velas, sí, después de las dos que se parecen mucho, viene una vela diferente. exactamente, y sobre todo cuando hay un gap, ¿no? Una vela en el Sí, sentido contrario. Entonces, en ese sentido, quizá no llegó a cerrar el gap en esta zona, quizá no, pero sí sabemos que mm, nos podía ayudar el que era vela estructurada, ¿no? El que era sí, una vela cansada. Y entonces, claro, ya posteriormente tú puedes esperar a que se cierre el gap, pero no necesariamente. O sea, sí nos puede ayudar el saber que se puede cerrar, pero como también sabemos que puede ser que no se cierre nunca y pueda seguir subiendo. ¿Sale? ¿Javier? claro. Muy Ok, bien. gracias, maestro. Muy bien, no, pero buen ejemplo. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más, Wilmer, María Eugenia, alguna duda de esto que estamos comentando? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues Eh, eh, sí, Alfredo, Wilmer, dime. todo bien, sino que tuve una llamadita, pero ya No estoy te atento ahorita, preocupes. Alfredo. No te Listo, listo. preocupes. Sí, sí te Ah, vi. No te apures. Retomando entonces, nada más para resumir lo que vimos hoy. Entonces, en el gap up, bueno, más bien en los gaps, hay de dos formas, gap alcista o gap bajista. Nos podemos meter en un watchlist o un gap alcista, poniéndolo en cualquier watchlist, no importa en cuál. Buscamos el public, aquí la relación de públicos, que ya los tiene Thinkorswim, y entonces está por orden alfabético, la letra G de gap está entre la F y la N. Buscamos aquí los gaps y está el gap down y el gap up. Y podemos tener los dos listados. Y ahí nos muestra todos los gaps que existieron o existen en este momento si es que está cerrado el mercado. Si está abierto el mercado, te incluye lo de en ese momento que ya está abierto. El gap, recuerden que es un hueco entre las dos líneas, entonces te va a poner todas las acciones que tengan un hueco entre las dos velas, la de hoy y la de ayer, la actual y la anterior, la actual y la anterior. Siempre nos va a poner en los gap. Y este es el gap up. En el caso del gap down, pues te lo pone al contrario.
¿de acuerdo? Los huecos serían ahora hacia abajo y la vela actual contra la vela anterior. No importan los colores, eso que quede claro. Lo que importa es que hubo un hueco entre las dos velas, la actual y la anterior. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda entonces, chicos? ¿No? Recuerden que estos gaps nos pueden Alfredo, servir para ciertas estrategias. Sí, Wilmer, dime. una consulta. Sí, Si vemos esta estrategia, sí. ¿en qué momento tendríamos que comprar para aprovechar el contrato de opciones? Bueno, Wilmer, a ver, es que depende si es un gap up y un gap down. Por ejemplo, si en NVIDIA consideramos que puede ser cerrado el gap, entonces tú tendrías que esperar ciertas condiciones para que este gap que se originó de aquí a acá sea cerrado, es decir, que empiece a bajar y toque esta línea. Ahora, ¿de qué forma sería que empezara a bajar? Por ejemplo, tendrías que esperar un patrón bajista en velas diarias para que toque el gap. Eso es una forma. Otra es que los promedios móviles te indiquen caída. Otra es que los soportes y resistencias también te indiquen caída. Es decir, de varias formas. Yo no podría decirte el momento exacto de comprar. Lo que sí te podría decir es que esperes cuando se presenten las condiciones necesarias para poder comprar, en este caso, un put, por ejemplo, porque sabes que se va a cerrar el gap o que puede ser cerrado. No sabemos que sea el 100%, ojo, sabemos que puede ser cerrado, porque también, como dijimos ahorita con Javier, lo que preguntaba Javier, en lugar de bajar, puede seguir subiendo, subiendo, subiendo y nunca cerrarse. Entonces, ¿el momento exacto cuál es? Pues cuando nosotros veamos que existen las condiciones, con todas las herramientas que estamos aprendiendo, para poder comprar un put, por ejemplo, en este caso. ¿Sí, Wilmer? Y en el caso de los gap down, pues es al revés, ¿verdad? Esto es un gap up, pero en el caso de los gap down, pues yo puedo pensar que aquí hay un patrón alcista posterior y entonces comprar, por ejemplo, si me fijara nada más en los puros patrones, si hubo un patrón por acá de un martillito alcista, bueno, pues me podría comprar para que aquí se venda al cierre del gap, ¿de acuerdo? Pero no es lo único. Los patrones es lo único, hay que combinarlo con todo, incluyendo los Fibonacci, por ejemplo. ¿Sí, Wilmer? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, yo espero que les sirva entonces a ustedes. Ensayen, en este caso, cómo buscar los gap, ya sea el gap down o gap up. Métanlo en sus watch lists. Los pueden minimizar los watch lists para que no se queden tan grandes. Y bueno, pues ustedes pueden usar esos watch lists en cualquier momento. ¿Saben, chicos? Lo importante es que antes de que abra el mercado, ustedes si van a entrar en una estrategia de velas kicker, de velas estructuradas, de cierre de gaps, ustedes sepan en qué momento preciso existen los gaps y cómo detectarlos, pues a través de ponerlos en nuestros watchlists. En la parte del watchlist le dan un clic aquí, entonces, y en Public FN, ahí están los gaps. Antes de que abra el mercado, ya sabrían ustedes en qué acción pueden entrar a comprar o a vender. ¿Sí, chicos? Muy bien. Si no hay más preguntas o comentarios, les agradezco su asistencia a la plática de hoy. Nos veremos en nuevos sábados ahí platicando, ¿vale? Y ya los invitaré de nueva cuenta. Cuídense mucho. Un grandioso sábado. Gracias por estar con su servidor. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Hasta pronto, chicos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, María Eugenia. Buenos días.